Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial con un tema muy delicado, de repente un poco fuerte, algunos va a moverse y no es nuestra intención, pero sin embargo es un tema que tiene que tocarse. Tengo invitado a la psicóloga Paola Delonde. Paola es magíster en psicogerontología, es especializada en geriatría y gerontología por la Universidad Cayetano Heredia, forma parte del staff del centro Skinner, que es un centro psicológico muy bueno, y ya después vamos a conversar al respecto. Paola, buenas noches, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y encantada de poder atender y ayudar a tu audiencia. Como dije, este tema del duelo es un tema bastante fuerte porque tiene que ver con la muerte, aunque el duelo Ujú, tiene que ver con algunas pérdidas. Eh, para enfocarnos e ir aterrizando, ¿qué es el duelo? ¿Qué entendemos por duelo? ujú. Mira, el duelo es un proceso de adaptación que viene seguido a las pérdidas o se relaciona a cualquier tipo de pérdidas, no solamente a pérdidas como la muerte o fallecimiento de una persona, sino cualquier tipo de pérdida que sea significativa para la persona. Y eso es importante aclarar que el duelo tiene que ver con que sea significativa esta pérdida. Es decir, puede haber un fallecimiento en una casa, pero para una persona puede ser más significativo que para otro esta pérdida. Y aquí es donde se genera el duelo. El duelo viene de la palabra dolus, de latín, que significa dolor. Entonces, imagínate, un duelo es muy difícil no llevarlo y no atravesarlo sin dolor, ¿no? A veces justo en tu introducción que decías, vamos a hablar de un tema muy difícil, ¿no? Porque involucra emociones que finalmente son incómodas, pero para el duelo es necesario atravesar esas emociones. Si no se atraviesan adecuadamente viviéndolas, no se resuelve el duelo. O sea que de todas maneras hay que vivir o, entre comillas, sufrir esas etapas para poder superar el proceso. Ahora, Así es. tú has dicho una cosa muy importante, tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y Ujú. pérdidas significativas. Es decir, no necesariamente un ser querido, puede ser, no sé, pérdida por el trabajo, la Claro. casa, puede ser esas Claro, cosas. claro, pueden ser situaciones, hechos, cosas que se pierden. Por ejemplo, en la adultez mayor se pierden muchas cosas y las personas vienen perdiendo a medida que va avanzando la edad. Por ejemplo, podemos perder nuestro trabajo o, digamos, terminar el ciclo laboral con la jubilación o el famoso nido vacío, donde los hijos ya tienen que hacer su vida y la pareja o la persona se queda sola en casa. Eh, Puede ser, por ejemplo, ahora en la pandemia estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Hemos perdido nuestras rutinas, hemos perdido la libertad, ¿no? Hemos perdido la libertad de salir y hacer lo que uno quiere, hemos perdido la tranquilidad también, y eso también representa, obviamente en menor grado, porque cada duelo es de una manera, se vive de una manera diferente y la intensidad es distinta, pero de una u otra manera estamos viviendo todos un duelo, ¿no? Aún así hayamos o no perdido a alguien muy significativo en nuestra vida por ese tema del COVID, ¿no? Aunque hasta estas alturas yo creo que ya mucha gente ha perdido gente significativa, ¿no? Miren qué importante lo que nos dice Paola. No necesariamente es la pérdida de un ser querido, porque a estas alturas de la pandemia todos hemos perdido por lo menos un Todos. vecino, un conocido, un Un amigo. amigo, Algunos hemos perdido familiares directos y así otros han es. perdido dos o tres familiares y esta cosa ha sido fatal, peor que Sí. una guerra, pero también lo que nos dice la psicóloga es importante, se han perdido rutinas. Ujú, Personas que tenían, por ejemplo, los jueves o los viernes ir a exacto. su rosario,
a rezar entre amigas y después tomar el tecito con las compañeras, o Exacto. visitar a los nietos, o que los nietos la visiten y recibir a sus nietos. ¿Cuánta Claro, eso es una gente que gran no se da pérdida, ¿no? gente que no se da un abrazo con sus seres queridos hace más de un año por este bendito problema, ¿no? Gente que este domingo que viene es el Día de la El de Madre, la que ya al madre. final vamos a hacerle a las madres un feliz día, pero este es el segundo Día de la Madre en pandemia. O sea que Así ya es. son 2 años que las madres no van a poder recibir un abrazo físico, ¿no? Que es Que es importante. tan importante, ¿no? Que es esta parte física, es tan importante para la salud mental de las personas. Y que esto es algo que lo hemos perdido y tenemos que aprender a compensarlo. ¿Cómo, Eh, cómo, cómo podemos compensar esa pérdida? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres? bueno, yo pienso que el contacto físico es muy importante para el ser humano, muy importante. Y si una persona tiene, porque de alguna manera no estamos 100% aislados, ¿no? Dentro de nuestra casa o tenemos el contacto con una otra persona, creo que es importante que con los que sí podemos tener contacto, sí manifestemos estas expresiones de cariño. Eh, no sé, ¿qué te digo? Por ejemplo, yo tengo mis hijos, ¿no? O sea, siempre digo, ahora que estoy en pandemia necesito más abrazos, entonces los apachurro. Si tienes pareja o si tienes a tu hija o tu hijo ya mayor que vienen a visitarte, no solamente es visitar a nuestros padres, sino es expresarle todo esto que sentimos, ¿no? Que los queremos, que los abrazamos, digamos, dentro de estas reglas de seguridad que tenemos, ¿no? O sea, con las personas que uno pueda, hay que hacerlo, no hay que tomarlo como algo tácito y que se olvida. Y lo otro también es expresar el cariño, es decir, yo creo que acá necesitamos mucha creatividad. A veces dejamos de ver a nuestros familiares, pero podríamos enviarles cartas, podríamos, cuando hablamos con ellos, como te digo, decirles, expresarles lo que sentimos. Hay gente que se ha inventado este tema de los plásticos encima y que abraza a sus viejitos cuando van si están en casas de reposo. O sea, creatividad tenemos, la cosa es usarla y entender que sí es importante. Pero ahora con la pandemia, estas herramientas de comunicación como el Zoom, el Ujú. WhatsApp, el Facebook y todas, hay un montón que inclusive Sí, Canva, que estamos conociendo, también sí, nos ha permitido comunicarnos, ¿no? O sea, sacarle sí, provecho a este tipo de herramientas. Inclusive se están dictando clases en el colegio, en la universidad, en la maestría. No son clases físicas, pero son sí. clases virtuales. En el caso de los amigos, de los seres queridos, ¿se puede utilizar estas herramientas? ¿Tienen valor significativo? Sí, claro. Definitivamente toda la tecnología es nuestro puente a la comunicación y la interconectividad. Digamos, tenemos que trabajar y enfocar mucho el tema de la soledad en general al adulto mayor y en general, ¿no? Todos, pero el adulto mayor puede estar más vulnerable. Entonces, la tecnología es la que te acerca. Es la que te va a acercar a los grupos de la iglesia, es el que te va a acercar a los grupos de amigas, es lo que se va a acercar a los hijos que están fuera del país. Entre nosotros mismos es lo que nos va a acercar al mundo. Entonces es muy importante aprenderlos y lanzarnos, ¿no? Porque a veces hay mucho miedo para usar estas herramientas, pero hay que lanzarse, o sea, hay que lanzarse y aprender, total, quién nos va a evaluar. El tema es no quedarse en este aislamiento, ¿no? Y lograr que las personas no estén aisladas. Y como te digo, muy, muy, muy importante es este tema de contacto físico. Realmente yo sí lo subrayo, ¿no? Al menos con el que tengas al costado. Y volviendo al tema del duelo en general, con pandemia, sin pandemia, tú has hablado que es un proceso y una serie de etapas que hay que sufrirlas, o sentirlas o vivirlas. Vivir. Pero se puede hablar de que los duelos son iguales, son diferentes entre personas. ¿Cómo vemos No, eso?
Los duelos no son iguales, cada uno, como ninguno de los seres humanos son idénticos, cada uno es distinto, entonces cada uno va a vivir su pérdida de una manera diferente. Por eso es importante no juzgarla, no juzgar al que está pasando por esta situación y mucho menos pensar que está haciéndolo de una manera inadecuada. Hay muchas etapas, hay algunas etapas, o sea, hay ciertos modelos que evalúan etapas en el proceso de duelo. Digamos, Elizabeth Kubler-Ross habla de 5 etapas. ¿Quién Y es vale la Elizabeth? pena, ¿Quién es ella? Cuéntanos quién es Elizabeth. es una tanatóloga que se dedicó a ver muchos, no solamente trabajaba con las personas que habían, digamos, los familiares de personas que habían fallecido, sino con las personas que estaban con enfermedades terminales. Entonces su casuística, digamos, era muy grande y trabajó y acompañó a muchas personas en el dolor, en este proceso de dolor, ¿no? Entonces, ella pudo determinar 5 etapas que sí me parece muy importante eh, entenderlas, porque ¿qué es lo que pasa en el duelo? Cuando nosotros estamos en el duelo es como si fuera un remolino, no sabemos qué pasa, no sabemos, estamos confundidos, no sabemos qué nos ocurre, queremos que ya pase el dolor, pero no entendemos qué implica ese dolor. Y a veces, muchas veces, como nos alejamos de este dolor y queremos no enfrentarnos a la realidad de que la persona, por ejemplo, en el caso del fallecimiento, ya no está. Entonces, ella establece 5 etapas en las cuales la primera es la negación, también tenemos la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La negociación es la primera etapa, que es el primer contacto que tú tienes con esta pérdida, es cuando te dicen ha fallecido. Y ocurre que en este proceso de negación, y sobre todo ahora en pandemia, que las personas, muchas personas ya no tienen ni siquiera el contacto con el cuerpo, no hay velatorios, no hay funerales, no hay este contacto con la realidad que de alguna manera cristaliza la realidad, no permite, o sea, al contrario, permite que uno se quede en este estado de negación, en la cual tenemos como una cierta incredulidad de lo que está pasando. No, no puede ser, él debe estar de viaje, y la mente, es como que la mente te pusiera en una situación en la que realmente no muriera. Es como, mira, la mente es tan interesante que dosifica el dolor. O sea, en base a tus recursos va abriéndote hacia el núcleo, que es esta etapa de tristeza. Entonces, primero hay esta etapa de negación. Después, cuando uno ya va teniendo contacto con esta realidad, entra la etapa de ira. Y la ira es un estado, una etapa en la que tenemos muchísima rabia, muchísima cólera hacia todo. Esa es la clásica que dicen, ¿por qué a mí? ¿No? Yo soy ¿Por qué a bueno, mí? yo soy religioso y no le da Claro. al ¿Qué vecino que es estaré malo. pagando? ¿Qué estaré pagando, no? ¿Qué estaré pagando? Dios, ¿por qué me has castigado? Él o ella era tan bueno, era una persona tan buena y te la llevase, porque también asocian mucho al tema de Dios, ¿no? Puedes estar molesto con los médicos, con la pandemia, con los políticos, con todo, ¿no? Contigo mismo también, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Hay mucho cuestionamiento, porque es como que se hubiera abierto un poquito esta realidad, ¿no? Y ya empezamos con esta etapa de ira. Después pasamos a la etapa de la negociación, donde básicamente nos decimos, ojalá eso no hubiera pasado, si él o ella hubiera, no sé, si hubiera cuidado más, ¿por qué vinieron a visitarnos? Y entran todos los cuestionamientos de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto o él hubiera hecho eso. Es un tema de cuestionamientos. Y al final es como que imagínate este camino, este núcleo, hasta que entramos al núcleo de la tristeza, que es el clave para, para poder manejar el duelo. En la etapa de tristeza es donde al final es como que ya dices, como que pierdes la fuerza para luchar, ¿no? Ya no tienes fuerza para pedir explicaciones, ni para ir en contra de, simplemente
te dejas llevar por esta emoción de tristeza, de profunda tristeza, donde a veces, y te centras en el presente, eso en el momento en el que uno acepta que ya no está, ya la persona no está y aceptamos lo que ha ocurrido, eh, pero que involucra todo ese tema de emociones como apatía, desgano, hay mucho llanto y la vida no tiene sentido, ¿no? Es como que te confundes y piensas que la vida no tiene sentido. Hasta el final llegar a la aceptación, que en la aceptación no implica que tú estés de acuerdo con lo que haya pasado, ni tampoco implica que hayas superado el dolor, pero puedes aprender a vivir con el dolor. Sigues haciendo tu vida y se abren posibilidades hacia la ilusión, hacia el anclaje. O sea, anclo mi vida a lo importante, a lo valioso, a lo que me da esperanza, a lo que me da positivismo. Y mi dolor va disminuyendo. Hay como una relación entre dolor e ilusión. A mayor dolor, menor ilusión. A menor dolor, mayor ilusión. Por eso a veces queremos que las personas que han estado en duelo se apuren, apuramos sus procesos de duelo y ya queremos que se vaya a la reunión y que conozca a fulano y que vaya y que esté contento y que se ilusione cuando realmente su dolor todavía está intenso. Entonces no, Claro, aún se lo pidas, no lo va a poder hacer. es un proceso que es diferente entre cada persona y no Así hay es, un duelo mejor que otro. El hijo que lloró más no es mejor hijo contra el que lloró menos, exacto. O el porque, que se fue a trabajar y lo negó, o el que se fue a una fiesta y bailó a la semana siguiente, tampoco, exacto. no sé. Pero es que la cosa ha cambiado porque el duelo yo tengo entendido que empieza a veces antes que fallezca el ser querido, durante y después de fallecido viene el duelo, todo un proceso como tú bien lo has desarrollado. Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Porque antiguamente los velorios, cuando estábamos en las etapas de velorio, se hacían Ujú. en las casas del Claro, fallecido, del difunto, y o sea, la gente se amanecía y era todo un ritual y una costumbre con su caldo de gallina para los que se amanecían, para claro. reponer el cuerpo. Ahora, por lo menos en las grandes ciudades, existe el fenómeno del velatorio, Ujú. pero ahora con pandemia, lamentablemente la gente no puede ir ni siquiera a velar a su muerto, a Así su es. difunto, a llorarlo. Es una situación bien difícil. ¿Cómo analizamos esto? Inclusive Ujú, cuando la pandemia estuvo fuerte el año pasado, 2020, más o menos ujú, entre julio y agosto, alrededor de la primera ola, ujú. los fallecidos de COVID los entregaban, los metían a unas bolsas negras, sellaban la bolsa, lo metían al cajón o ataúd, lo tapaban y se lo entregaban al deudo y no sabían, no lo habían, no lo abrían, no lo vestían, no lo bañaban a su Claro, muerto. no, Y claro. inclusive hasta podían tener la duda si era su familiar, porque le daban una caja con un... ¿Cómo Así vemos es, todo esto? Porque esto es un cambio totalmente diferente, ¿no? En claro. Brasil tengo entendido que hay tantos fallecidos que los cementerios tienen tres turnos, están atendiendo en la mañana, en la tarde y están enterrando en madrugada porque es tanta la cantidad de muertos que esto es una cosa muy sui generis, muy Sí, particular, ¿no? sí, es muy particular. Genera muchos cambios y genera, por eso genera tantas emociones distintas, en todo caso, entre ellas la ansiedad, ¿no? Es como un duelo no resuelto, ¿no? Es como cuando, o en todo caso, cuando desaparece una persona y nunca hallan su cuerpo. Son duelos especiales, ¿no? Que Oye, finalmente, esos duelos son horribles porque pero no, es no, más o menos lo que está ocurriendo. Mira lo que está pasando en la India. Finalmente ponen a todos en un solo lugar y allí los creman, les prenden les fuego, prenden sí, fuego, sí, sí, los prenden sí. fuego. ¿No? Entonces, lo que tú me preguntas es muy cierto, ¿no? Todas las culturas necesitamos una representación simbólica de despedida. Y eso no solamente es en nuestra época, sino a raíz de, creo, en toda la humanidad.
¿no? En todas las etapas históricas de la vida, los seres humanos necesitamos representar simbólicamente un adiós. Eh, Nuestra época estaban los velatorios, porque de alguna manera es lo único que cristalizaba la despedida, es en el momento en que tú te despedías de tu muerto, de tus muertos, y tú ibas, y aunque quisieras negar la realidad, eso te hacía conectar con la realidad. Entonces, es muy importante que aún así no podamos ver a la persona, porque quizá hayan dos personas en la familia que puedan despedirse y el resto no, es muy importante que se puedan establecer rituales. Rituales de alguna manera. Por eso yo siempre evoco a la creatividad del ser humano, ¿no? Tenemos esta capacidad de adaptación y de flexibilidad y es La, necesario. la misa del mes, la misa del año, ¿no? La misa por su cumpleaños. La misa y también, porque lo que está ocurriendo mucho, y me pasa con muchos de mis pacientes, es que la familia te dice, no, no hay que mostrarle las fotos, porque le puede ocasionar un daño, ¿no? O, no, no, los álbumes hay que guardarlos. ¿Para qué vamos a incrementar el dolor? Y es exactamente lo contrario que se necesita. Necesitamos conectar con el dolor, no evitarlo. Tú lo evitas y tu duelo va a durar un montón. Tú conectas y claro, no la vas a pasar bien porque el duelo justamente significa dolor, pero vas a superarlo. Entonces necesitamos ver, necesitamos tener contacto, necesitamos hablar de la persona Miren, que ya no está. miren qué importante lo que nos dice Paola, ¿no? No, a veces creemos, cuando uno no conoce, dice, no, ni mires fotos, ni hables del tema, y negamos y evitamos. Sin embargo, no estamos Haciéndolo. asumiendo ese duelo. Tenemos que Exacto. asumirlo. Y como. Ahora, aparte de eso, hay frases trilladas, frases que ya uno las sabe. No llores porque no lo dejas descansar, dicen. Sí. O solo se mueren los buenos, otra frase. Otra frase es sé lo que estás sintiendo. Eso es Ujú. imposible, ¿no? Nadie va a Claro, sentir lo que siente. Y son una serie de frases, ¿no? O sea, claro. qué tan positivas son esas frases? ¿Valen la Son pena, pocas. consuelan, ayudan? O no? No, Porque es poco cuando, positivo. cuando muere alguien, salen las frases cantidades, ¿no? Yo creo que Claro. ma- lo conveniente sería mi más sentido pésame, ¿no? No frases. Claro, bueno, esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Nosotros que de alguna manera estamos en contacto de alguna manera, las pérdidas y la ayuda hacia los pacientes que manejan duelos, nos hemos entrenado para esto, ¿no? Pero si uno mira hacia atrás, su trayectoria, en algún momento tiene que haber lanzado su frasecita tienes que ser fuerte, ¿no? No llores porque no lo dejas pasar al otro lado. Es como, es como hay una idea de que si tú sigues sufriendo, eso me dicen mucho mis pacientes, o sea, yo no quiero, ya ha pasado un tiempo necesario y yo sigo llorando y yo no quiero hacerlo sufrir. Entonces, es esta creencia de que la persona está sufriendo por ti. Entonces, estamos en negación, estamos en estado de negación porque la persona ya no está y esa persona no va a sufrir por lo que tú sufras. Al contrario, tú debes de elaborar tu duelo para poder salir adelante, porque el que está vivo es el que tiene que lidiar con su vida. Ya, Ahora, ujú, ahora, tú nos has hablado que hay un proceso que uno tiene que vivirlo, sufrirlo y superarlo. Nunca olvidar, nunca nadie va a olvidar a su ser querido, pero tiene que aceptar, sí. adaptarlo y seguir la vida. Pero se Sí. habla de un duelo patológico, que ya necesita ayuda profesional de ustedes, los Ujú. psicólogos. ¿Cuándo podemos hablar que ya estamos ante un duelo patológico? ¿Por la intensidad de los síntomas o por la duración del tiempo? A ver, ¿qué nos opinas? Básicamente es por la duración del tiempo y la intensidad también, es duración e intensidad, ¿no? Otra característica es esta evitación de recuerdos, ¿no? Que pasa el tiempo y la persona prefiere no hablar del tema, sigue metida en sus actividades.
Y yo creo que una de las cosas más importantes es cuando hay un deterioro funcional. Es decir, cuando la persona ya funcionalmente no está actuando como antes, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tenemos dificultades en el trabajo, ya tenemos dificultades de aislamiento, etcétera. Entonces, Rendimiento. de aislamiento, de aislamiento, la persona se retrae, no comparte, y esto ha pasado, ya tiene más de un tiempo. El tema de los tiempos es bien relativo porque, bueno, Pero en digamos, promedio es 1 año, 2 años, 3, ¿hasta eh, cuánto es aceptable, digamos? En mira, promedio. hay como un 45% que supera el duelo en pocas semanas. Hay otro 45% que lo hace entre 1 año y 2 años. Y hay un 12% que entran en estos duelos patológicos. Eh, yo diría 1 año es más que, o sea, con 1 año es como un tiempo como para poder evaluar qué tanto ha afectado en tu vida este duelo. Y de alguna manera ayuda mucho, más que un tema de terapia, el acompañamiento terapéutico para poder procesar adecuadamente cada una de las emociones. Porque muchas veces la familia, como tú me decías, ¿no? En este tema de las frases o en este sentido de querer evitar que las personas sufran, sus familiares sufran, evitan que las personas entren en contacto con sus emociones. Entonces no se crean espacios y la Mira, por persona ejemplo, entra en sí, justo lo que estás diciendo, uno de los oyentes, televidentes, Quique Yuria, nos dice, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, se recomienda respetar la soledad de una persona que desea estar sola o se sugiere que alguien lo acompañe todo el tiempo. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué le es, responderías a sí, Quique? es importante, sí, la soledad es importante porque acuérdate cuando estamos en estas etapas justamente de tristeza, la soledad es importante. Sin embargo, o sea, no, la soledad en el sentido de, por ejemplo, eh, me voy a mi cuarto y quiero llorar. Entonces cierro mi puerta, lloro libremente, expreso mi emoción y continúo con mi vida. Diferente a que me meta 2 meses a mi casa y no vea a nadie. Entonces hay Claro. que establecer muy bien y diferenciar muy bien este tema de soledad que se refiere el oyente. O sea, hay que diferenciar. Mira, por ejemplo, recuerdo un caso de una paciente que ya estábamos avanzando bastante bien en el tema de sus etapas y eh, era uno de los aniversarios, no me acuerdo si eran los 2 meses de bueno, esta persona murió su hijo y a la semana su esposa. Tenía dos duelos, una adulta mayor. Y estaba, bueno, de alguna manera ya integrada, habiendo procesado sus emociones, pero en uno de estos meses se paró de la mesa y se fue a su cuarto. Y me dijo, yo a veces pensaba que estaba haciendo mal, ¿no? Porque, ¿qué van a pensar que me voy? Pero la verdad necesitaba estar sola. Entonces la felicité porque de alguna manera es como, está muy bien, es un momento, no necesariamente tenemos que estar todos juntitos para llevar el duelo y hay momentos en los que necesitamos estar con nosotros mismos. Claro. Pero adicionalmente, por ejemplo, esta paciente tenía un maravilloso soporte familiar. Cuando ella quería, regresaba a su núcleo familiar y disfrutaba de ese acompañamiento hacia el dolor, ¿no? O sea, cuando ella se sentía triste, ella sabía que tenía la familia, pero Ahora, podía cuando, hacer este cambio, ¿no? cuando fallece un ser querido y ya que se han realizado los ritos fúnebres, ya se enterró, ya se lloró, eh, quedan las cosas físicas, las pertenencias del fallecido. Queda Ujú. su ropa, quedan algunas cosas de él. ¿Hasta qué Sí. punto, cuando uno dice, ya bueno, hay que empezar a regalarla, ¿no? Todo lo que es ropa, porque he visto casos, aunque no en adultos mayores, más en jóvenes de niños o que fallecen,
y las madres Mm, en una cosa muy psicológica, muy patológica, psicológica pero patológico, en el cuarto del joven está ujú. como si estuviera vivo, con su bate de béisbol, su raqueta de tenis, su pelota de fútbol, su uniforme, como si el chico pudiera regresar en cualquier momento. Eso no está bien. Claro, Pero claro, también hay otros que votan hasta las claro. fotos. Entonces, ¿cuándo y cuánto es lo normal, lo aceptable? Bueno, hay que regresar a ese tema de que cada duelo es diferente y en el tema de la duración, ¿no? El tema de la duración, o sea, eh, el contacto con las pertenencias de la persona que ya no está, eh, el acercamiento a este momento tiene que ser como muy respetado, pero claro, es muy diferente a que un cuarto esté intacto después de 15 años, ¿no? O sea, eso es algo definitivamente que no está bien, es un duelo que no está resuelto. Pero, pero pienso que dentro, ¿no? Dentro de lo que podría ser normal, cada persona sí tendría que tener la libertad para ver qué hace, o sea, en qué momento, por ejemplo, desechar las cosas o no, ¿no? O sea, a veces apresurarlo tampoco no es tan importante, ¿no? O sea, entendiéndolo dentro de tiempos establecidos, ¿no? Como te digo, ese caso que tú comentas de muchos años, un cuarto es entero, no. Pero sí podríamos quedarnos con ciertas prendas o quizás si la persona desea votar todo, bueno, también es su decisión, ¿no? Es como que hay que tener mucho respeto hacia hacia ese proceso bien individual, ¿no? Y nuevamente repercute, o sea, como que la evidencia de que algo no anda bien y que es patológico es la funcionalidad de esta persona. ¿Qué tan funcional es? ¿Sigue haciendo sus cosas o ha cambiado totalmente, se ha distanciado? Eso creo que hay que observar mucho más. Porque conforme, entre comillas, no, esto no es real, pero conforme evolucionan las sociedades o cambian las sociedades, Ujú. cambian una serie de costumbres y entre ellos el duelo, ¿no? Antiguamente la gente cuando estaba de duelo se Ujú. vestía de De negro negro. y guardaba luto. Hay Ahora, muchos adultos mayores que hoy lo hacen. y era pues sacrílego ponerse rojo, porque Claro, en rojo es esa época. pasión y qué sé yo, entonces Claro, alguien se ponía de rojo ya era un escándalo. Pero ahora claro, no, ahora alguien se pone rojo y nadie se asombra, se pone flores y nadie se asombra porque el duelo también se lleva por dentro, ¿no? ¿De qué vale que uno sí, se ponga claro, de luto y haga maldades por ahí? claro, o sea, es que nuevamente ahí viene un tema más cultural y depende mucho de que el ritual ayude a la persona. El ritual tiene que obedecer a ayudar a la persona a salir adelante, ¿no? O sea, si el ritual, por ejemplo, si a una, y más que nada hablo de los adultos mayores que sí tienen la costumbre de vestir de negro, y eso es algo que para ellos es importante, está dentro de sus valores, es más, lo compartía probablemente quizá con la pareja, entonces no hacerlo le podría ocasionar ansiedad, porque para esa persona es muy importante. Para nosotros, o sea, nosotros ya no hacemos eso, entonces ya deja de ser importante. Entonces ya no vale si lo haces o no porque le das más importancia a otro tipo de cosas. Va a depender mucho de los valores que tiene la persona, las costumbres y sus tradiciones, ¿no? Esa parte social, ¿no? De cultural, que ayuda al proceso de duelo, ¿no? Claro, porque es cultural, porque los japoneses tengo entendido que el luto es de blanco y en Occidente Claro, es de negro, ¿no? claro. Es de acuerdo a la cultura. Ujú, Acá Norma Reyes, una de las televidentes, nos dice cómo apoyamos a la familia, me ujú. imagino, del fallecido. ¿Qué tipo Ok. de apoyo se le da a la familia? Es una excelente pregunta, porque de alguna manera me ayuda a comentarles un poco qué cosas podemos hacer para no solamente ayudar a la familia, sino uno mismo hacerlo, ¿no? Primero tenemos que darle tiempo a la persona. El tiempo juega un papel muy importante en el proceso de duelo. Y el tiempo entendido no como el tiempo cura todo, no, es lo que tú hagas con ese tiempo.
es un tiempo en el que tú vas a procesar, es un tiempo en el que vas a elaborar estas emociones. Entonces, lo que podemos ayudar también a nuestro familiar o a nuestros amigos que están pasando esta situación es que cuando ellos sientan estas emociones, ¿no? Como la culpa, la ira, la tristeza, podamos darle apertura a que puedan expresarlas. Si nosotros hemos estado en esta charla y hemos entendido estas etapas, vamos a entender en qué etapa está y vamos a poder decirle, ok, o sea, es normal lo que te está ocurriendo. Entonces es muy importante este acompañamiento. Y ahorita me acabo de acordar de un ejemplo que les quiero dar. Una persona que ha estado en mis talleres de duelos me comentaba, me pasó el mensaje de una amiga que acababa de perder a su esposo, ¿no? Por COVID. Y el mensaje decía algo así como, yo no, o sea, estoy molesta con Dios, no puede ser posible que haya sucedido esto y que haya permitido que se ocurran las cosas así, yo ya no creo. Estaba molesta con todos, ¿no? Entonces, y ella me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Entonces, porque mira cómo es, no debe ser que se aleje de Dios, ¿no? Preocupada por la forma en que se expresaba, ¿no? Entonces, y le digo, ¿a qué etapa corresponde ese comentario? Estaba en Entonces la se ira. acordó y me dijo, estaba en la ira. Entonces simplemente lo único que puedes decir es, te entiendo, es normal lo que estás sintiendo, pero no asustarnos por lo que esa persona esté diciendo, decir, ay no, qué barbaridad, ¿cómo vas a decir eso? Dios te va a castigar, sino Sí, entenderle, darle al contrario. Entonces la persona es como que justo estos días estaba escuchando una charla sobre duelo y tanatólogo hablaba de que es necesario como vomitar. El duelo, él lo comparaba, hacía una metáfora como el vómito, porque de alguna manera es vomitar todas tus emociones. Si no lo expresas, la emoción sí o sí va a somatizarse. Entonces es muy importante darle cabida a las personas para que puedan expresarlo sin culpa. ¿No? Porque, o sea, claro. sin ese temor a decir, ay, ¿qué van a pensar? O qué mal, ¿cómo puedo estar pensando esto? Bueno, Dios y los médicos somos los que también pagamos pato de las iras de los deudos. Ese médico que no supo, que Claro, no claro. diagnosticó, que no lo trató bien. Pero bueno, Ay, en sí, este claro. caso concreto de pandemia, no, yo estoy seguro que no se puede culpar a ningún médico por la pandemia, porque Sí. lamentablemente estamos Al pasando contrario, los médicos se están exponiendo y están en primera fila. Una de las preguntas que quisiera hacerte es, ¿qué opinión tienes sobre no decirle la verdad a un adulto mayor del fallecimiento de un ser querido? Dice, que no sepa que se ha muerto su hermana. ¿Qué tan ujú, lícito es decir no? Porque le puede chocar al corazón o le puede dar no sé, una depresión y no se entera que murió su hermana, que era su claro, hasta que se contemporánea, entera. hasta que se entera por ahí, o ciertas noticias. ¿El adulto mayor está capacitado para asumir una de estas noticias? ¿Es mejor callar o es mejor decirle la verdad? Tú Claro, como terapeuta experta en este tema, ¿qué opinión nos das? salvo la persona tenga un deterioro moderado, o sea, tenga Alzheimer o tenga algún tipo de enfermedad que le imposibilite razonar, eh, digamos, normalmente, a mí me parece que es inadecuado ocultar información. Eh, Pongámonos nosotros en el caso, ¿no? El hecho de que tú te enteres por otras personas de una verdad tan importante, no solamente, o sea, le añade a todo el proceso de duelo, que ya hemos visto todas las emociones, le añade ira por traición, porque es como, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué me has ocultado esta información que era algo tan importante para mí? Entonces, y adicionalmente viene, me parece, de un prejuicio y es como estos edadismos, ¿no? Estas creencias edadistas, discriminatorias hacia la edad o que vulneran al adulto mayor, que lo ponen en una posición de fragilidad extrema, que son incapaces de poder enfrentar la adversidad cuando realmente
justo hablábamos en la otra, en la conferencia anterior que tuvimos contigo, el adulto mayor atraviesa no una, sino una cascada de pérdidas. O sea, el adulto mayor, a diferencia de todas las etapas, es el que está más preparado para enfrentar la pérdida, más que una persona joven. Yo también pienso lo mismo que tú, estoy de acuerdo. El adulto mayor es el que está más preparado para asumir pérdidas. Ya la Así es. mitad de la promoción del colegio ya partió y la mitad de la promoción de la universidad también ya partieron muchos de sus contemporáneos, sus Así es. amigos. Entonces, yo me acuerdo un caso de una paciente que tuve que se resintió con su hija, porque su hija le ocultó que se había muerto su hermana. Y Ujú, la enterraron. Dijo, ¿y tú con qué derecho me has impedido llorar a mi hermana, claro, velar a mi hermana y enterrar a mi hermana? Si es mi claro. hermana, no es tu hermana. Entonces, pero como Sí, bien, yo también estoy de acuerdo que en el caso de un cuadro de demencia severa, no es necesario decirle porque al final, disculpen la expresión, pero se va a olvidar. Tú le dices, ha ujú, fallecido y se va a olvidar. Y más bien si se lo cuenta de nuevo, va a volver a sufrir, ¿no? Porque es todo un... claro, exacto. se vuelve un ciclo, es Ya cierto. estamos terminando, pero has dicho una frase importante, una palabra importante que quisiera que se recalque. Has dicho edaísmo. Hace un Edadismo, sí. rato has mencionado la palabra edaísmo. Yo quisiera que nos digas qué es el edaísmo y qué es, ¿no? Si Ajá. es bueno o si es malo. ¿Qué es el edaísmo de edad? Eh, sí, son creencias discriminatorias hacia las personas de edad, hacia todo lo relacionado a la edad. Eh, Vivimos en un mundo edadista, es decir, se venera la juventud y por ende lo contrario, la vejez, el envejecimiento, no solamente se le tiene temor, sino que muchas veces hasta se desprecia. Entonces, el adulto mayor o las personas que van envejeciendo, porque ojo que envejecemos no solamente cuando tenemos a partir de los 65 años, sino envejecemos desde que dejamos de crecer. Yo también estoy envejeciendo, Todo. todos estamos envejeciendo, exacto, pero la gente ve el envejecimiento como algo negativo. Entonces encontramos frases de que no, tú no puedes porque eres mayor, o por ejemplo, no, este trabajo no es para ti porque eres mayor, o cosas como no, no le cuentes porque ella es mayor. No va a tener la estabilidad emocional. Esos son edavismos, son O creencias falsas. cómo te vas a poner esa ropa, ya no está, no es para tu edad, ¿no? Claro, claro. O cómo vas a bailar, no sé, perreo si eres mayor. O sea, Exacto. O al ese revés, por tipo, ejemplo, las chicas que son más jóvenes se dejan el pelo blanco y le dicen, ay, ¿por qué te dejas el pelo blanco si pareces un anciano? ¿No? Es ah, discriminatorio. Es discriminatorio y contra eso luchamos los que nos dedicamos a este tema de adultos mayores, ¿no? Todos vamos a el envejecer, todos lo edaísmo, estamos haciendo. el edaísmo también se le puede decir viejismo, o son dos cosas diferentes. Sí, creo, hay términos así, le dicen viejismo como a términos que están relacionados a ser viejo, a la vejez, pero de una manera discriminatoria, ¿no? De una manera discriminatoria. Inclusive en algunos servicios de medicina, en la década de los 80, por ejemplo, cuando había un paciente muy mayor, decían ya no puede entrar a cuidados intensivos, ya tiene 70 años, ya para qué, Claro, o tiene, no se le puede hacer un trasplante de riñón porque ya está muy viejo, mejor un joven, o no puede entrar a cualquier operación, ¿no? Por la edad. Sin así embargo, es, esta persona, a pesar de su edad, podía correr una maratón y su corazón estaba muy bien, muy sano y aguantaba la operación mejor que otro joven. así Ahora, es. he visto muchísimo edadismo y viejismo y discriminación al adulto mayor con esta pandemia Claro. con respecto a adultos mayores que se estaban muriendo y que requerían de una cama UCI. Ujú. Y decían, como habían pocas, bueno, se la daban a los jóvenes y al adulto mayor simplemente por tener más de 70 años, era discriminado. Y eso lo he visto y es Claro. toda una pena, ¿no? Una pena
Y lo que más duele es que el adulto mayor de repente no salió a la calle, no se cuidó como pudo, y el nieto que se fue a la fiesta, se fue de marcha, de juerga, no sé, a protestar, a cualquier lado, ese fue el que llevó los microbios a la casa, lo saludó al viejito y lo infectó. Claro. Bueno, pero eso responde a este edadismo que se da hace muchos años socialmente, ¿no? O sea, Tenemos que las combatir eso. personas, claro, tenemos que combatir eso y siempre lo pongo en mi página, lo pongo, se lo digo a mis pacientes, el edadismo se combate desde edades tempranas. Tú al niño le tienes que enseñar que ser adulto mayor es algo muy bueno, que envejecer es algo maravilloso. Envejecer es la consecuencia de que tú estás viviendo. Si tú vives, envejeces. Y Qué bonita frase, ¿eh? Si tú vives es porque es estás porque estás viviendo. viviendo, si estás envejeciendo es porque estás viviendo y no tiene que ser algo negativo, ¿no? Hay que aprender a quitarle este halo de negatividad hacia los años, a las canas, a las arrugas. Hay que festejar que estamos viviendo. El día de hoy nos visita Alejandro Herrera Navarro, Quique Yuria, Guillermo Lara, que nos envía saludos desde el Callao, Ay, Liliana qué lindo. Palacios, Patricia Edén, Lucía Lidia Howard, que nos saluda desde Estados Unidos, con Olga Asise Catlán, y están en Nueva York, Liliana Palacios, Luz Cáceres Dávila, Juliana Rodríguez Heredia, Techi Medina, Ay, Teche, el sí. equipo del Centro Skinner, Gisela Galino, Norma Reyes, no sé si mencioné a Techi Medina, en fin, ha sido Sí. un buen grupo de personas que nos ha visitado. Paola, muchísimas gracias por habernos visitado, el tiempo se pasó volando. Antes de terminar, yo quisiera que te dirijas al público y nos des unas palabras, un mensaje de tu parte. Ujú. Bueno, gracias a ti por nuevamente por invitarnos, a invitarme. Bueno, un mensaje básicamente que si están atravesando una situación tan complicada como la que estamos viviendo, que es perder a familiares, amigos, se den el permiso para sentir. Es muy importante sentir cada una de las emociones para atravesar el duelo. No hay duelo que se atraviese sin dolor. Cuanto más huyamos, más consecuencias físicas y emocionales vamos a tener. Sé que es difícil, obviamente nadie dice que atravesar un duelo sea fácil, pero esa es la receta. Esa es la receta. Puede ser paradójica, pero esa es la receta. Ya saben, es duro, es Ujú. un tema muy fuerte, pero hay que vivirlo para poder superarlo, porque si lo evitamos, si nos vamos por el costadito, por el otro costadito va a regresar. Entonces mejor tenemos que asumir nuestro duelo, sufrir, entre comillas, estas etapas. Antes que me olvide, nos saluda Rosita Cerezales y Norma Ay, Reyes Rosita desde Cerzal. La Molina Un y saludo. nuevamente Alejandro Herrera. Paola, si quisiéramos contactar contigo, ¿tienes alguna página web, algún Facebook, Instagram, celular? No sé, ¿cómo te Sí, ubicamos? me pueden ubicar en el centro Skinner. También a través de mi página Volver a mí, que es una página que promueve el envejecimiento saludable, y mi Volver a mí, celular, miren qué bonito. sí, Volver a mí. Sí, le puse Volver a mí porque finalmente es como regresar a lo que tú eres, a tu yo, a tu yo, ¿no? A lo que eres realmente, ¿no? Ya, porque antes normalmente siempre estamos hacia afuera, mirando hacia el resto, y en el envejecimiento podemos mirarnos. Y bueno, y a mi número de celular, que es el 947-152-582. Acá estamos para atenderlos y ayudarlos. Muchísimas gracias, Paola, al Centro Skinner también por el apoyo. Y queridos amigos de Zona Geriátrica, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.